Te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Te pedimos, amado Jehová de los ejércitos, a quien sea todo el honor y la gloria, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Espíritu Santo, Señor, nos dé una palabra hoy, Señor, que nos afirme cada día más, nos haga apartarnos cada día más del mundo y nos haga ser preparados para toda esa obra que tú necesitas. Padre, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor, y ayúdanos a perseverar en ti, en tu palabra, en el nombre de Jesús, y amén. Hay temas que son fáciles de tratar. El de hoy no es un tema fácil. Hay temas que son sencillos de predicar y el de hoy no es un tema sencillo. Hoy vamos a hablar de escatología. ¿Qué es escatología? Escatos es tiempos futuros. Escatología quiere decir que vamos a estudiar, esa es la parte de la teología que va a hablar de los eventos finales, porque estamos entrando en los tiempos finales y es necesario que estemos apercibidos, es necesario que nosotros sepamos qué hay preparado para nosotros. La palabra del Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento ya está, pero muchas veces nosotros somos los que no buscamos ese conocimiento. La ley dice que el que infrinja la ley y no la conozca, eso no lo exime de castigo. Si una persona está cometiendo un pecado ante los hombres y no sabe que es pecado, igual lo van a castigar. Nuestro Señor nos está dando la palabra y nos está advirtiendo qué está pasando, qué ha pasado, pero qué va a pasar. Y qué tenemos que hacer para evitar que eso pase. Y si nosotros no lo sabemos, igual el castigo viene, o igual la recompensa viene. La palabra del Señor dice en Juan 8:32, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchas personas viven en estos tiempos pensando que están buscando verdaderamente a Dios y no están con Dios. Tuve la oportunidad de interactuar con alguien y viví un símbolo atrás en el carro y le pregunté, ¿usted pertenece a esa secta? Sí, yo soy esa secta. Y los que entran en esas sectas piensan que son grupos filantrópicos que ayudan a la humanidad. Y resulta que las personas están buscando a Dios y realmente ese no es Dios. La invitación hoy es que cada día nos metamos más en las Escrituras. Cada día nos metamos más con Dios, para que Dios nos vaya revelando esas cosas que tiene para nosotros y nos muestre nuestra situación y cómo salvarnos. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchas personas andaban detrás del Mesías, detrás de Jesucristo, pero la mayoría se perdió. El problema no es el maestro. A veces es fácil si le echamos la culpa a la iglesia, es que en esa iglesia. A veces le echamos la culpa al pastor, el pastor no me llamó. A veces le echamos la culpa al tiempo, no tuve tiempo. Pero las personas en la época de nuestro Señor Jesucristo tuvieron al mejor maestro, tuvieron al que mejor enseñaba, tuvieron la palabra directamente de Él y prefirieron seguir al mundo que seguirlo a Él. Entonces muchas personas, yo le comentaba a un compañero, hablando de las cosas de Dios, y él me decía, yo antes creía que Jesucristo iba a venir, pero ya yo no creo en eso. Y como ya él no cree en eso, parrandea, tiene mujeres, hace todo, tiene actos de infidelidad, vive sin ley, y el refrán dice, sin ley y sin Dios. La gente cree que vive sin Dios, pero es que Dios iba a venir a traer un castigo. Entonces, si una persona no está preparada cuando regrese de nuestro Señor Jesucristo, entonces va a venir el lloro y el crujir de llantos. La palabra del Señor dice que Jesucristo va a venir por su iglesia. Hoy voy a comenzar por lo último. La palabra del Señor dice en Lucas, capítulo 21, versículo 27, dice la palabra del Señor, verán al Hijo del Hombre descender de las nubes. Vendrá en una nube con poder y gran gloria. Pero el versículo 28 dice algo importante. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. ¿Qué es erguíos? Pónganse recto, levántense. Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que nosotros esperamos, nuestra redención. Muchos que desde un principio fueron falsos, o comenzaron bien y se desviaron, están diciendo, yo no quiero que Cristo venga todavía. Hay mucha gente que necesita salvarse, mi familia necesita salvarse. Esa no es la excusa.
nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que entregar nuestra familia a Dios, tenemos que compartirle a nuestra familia de Dios, pero Dios es el que tiene cuidado de todo eso. Pero Él lo que está diciendo es que nuestra redención, ¿qué es una redención? Es un rescate. Cuando secuestran a una persona y sacan un dinero y pagan por él, ese es rescate, esa es redención. Nosotros estamos esperando ser redimidos por Cristo y la redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no podemos esperar que Cristo aparezca en las nubes para decir, ahora sí me voy a firmar en el Señor, porque entonces será tarde. Lo mismo dice el libro de Hechos 1:11. Cuando fueron al sepulcro estaban los ángeles sentados y le dijeron, Galileos, este es Jesús, Hechos 1:11, este es Jesús que ustedes han visto ascender en las nubes, un día va a venir también. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aún los mismos ángeles dijeron, Él viene, espérenlo, Él viene, tenemos que estar preparados. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:19. El apóstol Pablo hablándole a las personas, porque muchas personas, los saduceos, no creían en la resurrección. Y entonces el apóstol Pablo le decía, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo, si no hay resurrección de muertos, ¿para qué vamos a ser cristianos? ¿Para qué nos vamos a guardar? ¿Para qué vamos a evitar hacer cosas malas si no hay castigo? Si solamente en este mundo hay castigo y después no viene otra vida, no van a castigar a nadie. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Y en 1 Corintios 15:32 él dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero nosotros sí sabemos que resucitaremos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sí sabemos que Jesucristo resucitó y Él fue el primero, pero después venimos nosotros. Gloria a Dios. Va a aplaudir, aplaude duro el Señor. Entonces, dice la palabra del Señor. 1 Corintios, seguimos ahí, 15:23. Él está diciendo que hay un orden, cómo va a haber esa resurrección. Dice 1 Corintios 15:32b. No, 15:23. En su debido orden, Cristo fue el primero que resucitó. Las primicias, los que están muertos. Luego los que son de Cristo, que estemos vivos en su venida. Ese es el orden en que se va a dar esa resurrección. Primero fue Cristo, después los que estén muertos y hayan muerto con Cristo, y después nosotros, si Dios por su misericordia nos permite guardarnos, después nosotros también seremos tomados. Entonces, muchas personas se quejan, muchos ateos. Entre las tantas cosas que buscaba ayer, entré a un foro y en ese foro decían, ateos y gentiles unidos nunca serán vencidos. Los ateos, las personas que están en contra de Dios, abiertamente están mostrando que ya no creen en Dios, abiertamente están mostrando que desafían a Dios. Si ellos, que no tienen esperanza, se atreven a hacerlo, ¿cuánto más nosotros tenemos que afirmarnos en Dios? Porque nosotros sí conocemos la verdad. Muchas personas dicen, ¿por qué si hay un Dios hay guerras? ¿Por qué si hay Dios? Nosotros vemos las guerras que cada día hay entre un país y otro. La gente dice, ¿por qué si hay Dios hay enfermedades? Cuando abusan de un niño, la gente dice, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que mi familiar se fuera? ¿Por qué Dios permite que me hayan robado, me hayan secuestrado si yo me guardo para el Señor? ¿Por qué me estafaron? ¿Dónde está Dios? Entonces, la gente dice, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedades? No sé si esta semana vieron que se reactivó el ébola, un virus gravísimo y mortal que ya lleva como 18 muertos en África. Pensaron que lo habían controlado y esta semana salió que se reactivó. La gente dice, ¿dónde está Dios cuando esas cosas pasan? ¿Por qué están contaminando el planeta? ¿Dónde está Dios que no lo defiende? Pero la Biblia dice que sí va a haber un límite, que Dios nos está dejando, que Dios por su misericordia nos está dando un tiempo, pero que ese tiempo se va a acabar. Hoy vamos a ver cuánto está ese tiempo, dónde se está midiendo ese tiempo y hasta dónde va a ser ese tiempo. Entonces, tenemos que entender que quien no cree en Dios no se prepara para la venida de Dios.
Si alguno de nosotros no se está preparando para la venida de Cristo, entonces no le cree a Dios. Mateo 24, del 37 al 39, Mateo 24 nos da una gran aproximación de cómo es eso, nos da mucha idea. Antes del diluvio, antes de la época de Noé, ¿qué hacía la gente? Comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento. Lo mismo hace la gente ahora. Dice, así será la venida del hombre. La gente parrandeaba, la gente tomaba, la gente andaba desaforado sexualmente. Y resulta que cuando llegó el arca, y cuando el arca se cerró, ahí la gente comenzó a correr y ya no pudo entrar. Dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser igual. La gente va a estar tomando, va a estar en euforia, van a estar en desorden. Y cuando venga la venida del hombre va a pasar lo mismo. El arca es un tipo de Cristo. Recuerden qué tipo es lo que está en el Antiguo Testamento que se da en el Nuevo. Allá es un tipo y aquí es el antitipo. Allá Cristo está representado en el arca que le dio salvación, que rescató a la humanidad y que rescató a los que creyeron en Él. Solo 8. Ahora es Cristo. Cuando Él venga será como si la puerta se hubiera cerrado. No habrá oportunidad para las personas. Pero en estos tiempos la gente sigue viviendo como si fuera en aquella época. Entonces, algunas cosas se van a dar. Nuestro Señor Jesucristo volvió a decir que el mundo rechazó a Cristo. Aún Israel rechazó a Jesucristo y por eso las guerras y por eso los conflictos que ellos tienen. Y de ahora en adelante vamos a hablar bastante de Israel porque parte del reloj de Dios está con Israel. Mateo 23, 39. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo qué pasó con Israel que lo rechazaron. Pero Él está diciendo, Mateo 23, 39 para los que apuntan, le está diciendo al pueblo de Israel, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entre las cosas que tienen que darse para que Jesucristo nuestro Señor regrese, el pueblo de Israel tiene que reconocerlo como el Mesías. Pero eso es un pueblo duro, un pueblo terco, un pueblo que está confiando en su ley, que no cree en el Mesías, que no cree en Cristo. Cuando ese pueblo sea humillado por el anticristo, cuando ese pueblo esté a punto de ser destruido, ellos van a decir verdaderamente Cristo es el Mesías y van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento que ellos digan así, viene el Mesías, viene Cristo. ¿Cómo vamos a estar nosotros en ese momento? Es la pregunta que les hago hoy. Tenemos que estar preparados para que cuando ellos digan el reloj llega a la hora y enseguida Cristo viene. Hay un reloj que Dios ha puesto, se llama el reloj profético de Dios. Y ese reloj viene corriendo. Y ese reloj está aguantado y solamente faltan 7. Y cuando esas 7 se cumplan, esto se va a dar. Entonces, ¿qué pasa con el Señor? Nosotros nos estamos durmiendo. A nosotros se nos está olvidando que Cristo viene. Pero muchas culturas saben que va a haber un enfrentamiento entre el bien y el mal. La gente lo mira, el yin y el yang, el blanco y el negro. Ustedes han visto el círculo. Ellos hablan de un equilibrio. Pero todas las culturas saben que esa guerra se va a dar y nosotros estamos dormidos. Los musulmanes, de los más de 1.000 millones de musulmanes, las 2/3 partes, saben que viene un Mesías. Ellos le llaman el Mahdi y ellos están esperando que el Mahdi venga. Y toda esta guerra, toda esta expansión que ellos están haciendo, ellos quieren que haya una sola moneda, una sola religión, un solo ejército, un solo gobierno que sea el de ellos y todos los demás sean sus esclavos. Ellos piensan que el Mahdi viene, y de hecho el Mahdi viene, que es el anticristo. Pero ellos creen que ese es el Mesías. Y según sus doctrinas, las 2/3 partes de ellos en entrevistas siguen creyendo que el Mahdi viene. Y ellos dicen, el Mahdi viene en el nombre de Alá. Y el Mahdi va a venir con un general, y para ellos el general es Jesucristo. Para ellos Jesucristo no es el rey de reyes y señor de señores. Para ellos Jesucristo va a ser el general de su ejército, un súbdito del Mahdi. Pero ellos no son los únicos que creen en eso. Los aztecas piensan que Quetzalcóatl viene. Ellos lo saben y lo tienen representado. Un hombre blanco con una máscara de barba roja que está representado como con una serpiente alada. Y en las culturas, y los que pueden ver en las pirámides de allá mayas, también pueden ver que está ese hombre representado. Ellos piensan que ese es el Mesías de ellos.
Pero los mayas también piensan en Kukulcán y los zoroastros en Xochitlán, los hindúes en Kalki, los chinos en Xinjiang, los japoneses esperan a Izanagi, los celtas a Dadga, los budas esperan que venga Maitreya, hasta los peruanos están esperando un Mesías, los indios peruanos. Pero la Biblia dice que eso que todas esas culturas esperan es el anticristo. Y la Biblia lo dice, el anticristo se va a levantar. Y el anticristo va a engañar a las personas. Y el anticristo va a ofrecerle paz. La gente está hablando de paz. La gente piensa que porque el gobierno hizo una paz con la guerrilla, con parte de la FARC, ya se soluciona todo. Pero nunca va a haber paz. Aunque nos hablen de paz, viene es guerra. Aunque nos digan que las cosas están mejor, vienen es peor. Porque la Biblia lo dice. Porque no es el hombre, no es con espada, no es con ejército, es el Santo Espíritu de Dios el que viene a dar paz. Y esa paz es cuando Cristo regrese. Gloria a Dios. Las Escrituras nos hablan del sitio preciso donde eso se va a dar, esa guerra. Hay un monte que se llama Meguido. Y en la guerra, en el valle de Meguido, va a ser el Armagedón. Y ahí donde se va a librar esa gran batalla. La invitación que Dios nos hace, que yo les recuerdo hoy, es que nosotros vamos a estar en esa guerra. De un lado o del otro. Vivos o muertos vamos a estar en esa guerra. Bueno, los que mueren sin Cristo se van para el infierno, pero los que mueran con Cristo serán arrebatados y vendrán. Y los que estén vivos formarán parte del otro ejército. Entonces nosotros vamos a estar ahí. Y desde ahora tenemos que escoger el bando. La Biblia es tan precisa en sus cosas que dice que cuando Cristo nuestro Señor venga va a poner los pies en el monte. Y cuando en pleno Jerusalén Él esté en ese monte y ponga el pie, se va a romper en dos esa montaña. Dice que de este a oeste se va a abrir en dos y va a coger hacia el norte y hacia el sur. Y dice que todo Israel va a cambiar su geografía. Todo Israel, todo el mundo va a ser plano. Va a ser una llanura y solamente Israel va a estar elevado. Pero va a haber una gran guerra. Todos los ejércitos peleando ahí porque el anticristo va a comenzar a engañar a todos los gobiernos y a todos los ejércitos del mundo. Y va a ser un solo ejército. Va a ser un solo gobierno. Va a haber una sola moneda. Va a haber un solo jefe que es el anticristo. Por eso es que nosotros no podemos estar dejándonos llevar del ecumenismo. Que la gente dice va a haber una sola religión, se están preparando el camino para el diablo. La gente dice tenemos que estar unidos con los hermanos separados porque así nos llaman. No, Jeremías dice que se conviertan ellos a ti, pero no te conviertas tú a ellos. La gente está diciendo Dios es el mismo en cualquier religión que tú lo busques. Si lo llama Buda, si lo llama Mahoma, si lo llama católico, si lo llama cristiano, es el mismo, dicen ellos. Pero eso no es así. Jehová dice, Jehová uno es. Todos los demás son ídolos, todos los demás son falsos. Pero nadie puede seguir al verdadero Dios si no sigue a su Hijo Jesucristo. Si su Hijo Jesucristo no es el primero, porque la Biblia dice que solo Él ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la palabra del Señor, a Él sea la gloria. Entonces, nos estamos preparando. Cuando Israel diga Mesías, el Señor viene. El Mesías que ha sido enviado por Dios, ¿por qué muchos no lo reconocen? Porque es que este Mesías, todas las profecías decían, viene un Mesías, viene el Salvador de Israel. La gente piensa, y en estos tiempos, ya hemos tocado varias veces el tema superficialmente y lo trataremos más profundamente en otra ocasión, la teoría del reemplazo. Piensan que nosotros como iglesia hemos reemplazado a Israel. Simplemente Dios comenzó el plan para llegar a nosotros a través de Israel. Y Él permite que Israel deseche a su Hijo para ahora ser Dios de todos. Pero Él no los tiene apartados. Él le prometió a Abraham y cuando Dios promete, Dios da. Cuando Dios promete, Dios cumple, no importa el tiempo. Pero los profetas no alcanzaron a ver que la profecía era para dos tiempos. Es como cuando uno mira una montaña y dice al lado hay otra montaña y resulta que están separadas entre ellas, pero en la distancia uno ve y piensa que las dos montañas están juntas. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo y las profecías. Hay cosas
que se dieron en su primera venida y cosas que se van a dar en su segunda venida. Pero Israel dice, no, eso tiene que ser en este tiempo, por eso él no puede ser el Mesías. Incluso los teólogos judíos piensan que son dos Mesías, que Cristo vino como un Mesías sufriente y que ahora vendrá otro Mesías rey, otro Mesías guerrero. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el sufriente vino, lo vemos en Isaías 53, cuando dice que por nuestras llagas y nuestras heridas Él fue torturado. Por sus llagas y sus heridas somos salvos. Que Él fue como una oveja al matadero y no dijo nada. Vino sufriente. Ya esa parte de la profecía se cumple en Él. Pero cuando Él dice, en el Salmo, creo que 110:1, que Él dice, dice mi Señor, yo pondré a todos tus enemigos por estrado de tus pies. David, en el Espíritu, está viendo a Dios. Y está viendo a Jesucristo. Y él dice él ve cuando Dios le dice a Jesucristo, él dice, mi Señor Dios, le dice a mi Señor Jesús, yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Y ellos dicen, ¿y por qué los enemigos de Israel no están bajo sus pies? Ustedes no sé si, pues, obviamente los que vieron noticias pudieron ver cómo a raíz de que Donald Trump rompió el pacto con Irán de armas nucleares, Irán, al no poder desquitarse de Estados Unidos, lo que hizo fue que bombardeó a Israel. Mandó como 23 misiles. Israel a su vez tenía un escudo antimisiles y mandó como 73 misiles allá. ¿Por qué? Porque todos los pueblos quieren destruir a Israel. Porque el diablo nos quiere destruir a nosotros, pero quiere destruir a Israel porque Dios le prometió a Abraham, a tu descendencia yo la voy a guardar y al que lo maldiga yo lo voy a maldecir. Gloria a Dios. Pero como no ha podido con Israel y tampoco con nosotros, entonces el diablo es el padre de la mentira, quiere hacernos creer. Por eso nosotros en nuestra vida no podemos aceptar enfermedad. Por eso en nuestra vida no podemos creer, porque el diablo es el padre de la mentira. El diablo no tiene poder. Hay un término que debemos cambiar y es hombre fuerte. Él era hombre fuerte antes de que en la cruz se rompiera el acta de los decretos que le daba a él autoridad sobre nuestra vida. Ya él no tiene autoridad. Jesucristo rompió el acta de los decretos y dice que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros porque Jesucristo hizo cautiva la cautividad. Somos libres en Cristo Jesús ahora. Y a Dios sea la gloria. Entonces, dice la Biblia que... Bueno, no dice la Biblia, muchos judíos piensan que va a venir un Mesías, ya vino, y que vendrá otro. Nosotros sabemos que se va a dar en 2 tiempos. Entonces, dice la Biblia en Mateo 24, habrá guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Habrá pestes, hambre. Dice que veremos todo eso. Mateo 24, pero también dice, pero todo esto solamente es el principio de dolores. Y cuando él habla de dolores se está refiriendo al parto. Cuando una mujer tiene un dolor de parto, los que hayan experimentado eso como que duele mucho. Pero cuando habla de parto también está diciendo que hay un nacimiento, que hay una nueva vida. Y es una nueva vida para nosotros. Así que cuando haya guerra, cuando haya todo eso, tenemos que decir se están acabando los tiempos. Tenemos que decir, el Señor ya está cerca. El Señor nos va a redimir y ya nos va a libertar. Entonces, la palabra del Señor dice así: sepan leer las señales. Cuando la higuera tiene las hojas verdes, ya viene el verano. Y resulta que ustedes saben leer la higuera y no saben leer que todas estas cosas que están pasando están avisando que ya Cristo viene. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Orad y velad. Mateo 26:41 dice: el espíritu a la verdad está despierto, pero la carne es débil. Que nosotros durmamos bastante es bueno, si hacemos nuestros oficios, si hacemos nuestras cosas, pero espiritualmente no podemos dormir. Velad y orad. El que vela está despierto, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo? Que si no velamos, que si no estamos atentos, que si no oramos, entonces vamos a entrar en tentación.
Ya les he comentado muy jocosamente que 2 veces intentaron meterse en la casa de al lado y siempre me encontraban en la madrugada haciendo prédicas y me tocaba llamar a la policía. 2 veces. Entonces uno tiene que estar velando. Entonces, dice la Biblia aquí, apártense de las costumbres del mundo. Tito 11:14. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos dejarnos contaminar del mundo. Donde dice, ahora salió una moda. Esta mañana vengo pasando por un centro por un almacén, una boutique, y el vestido de mujer viene abierto por acá. No sé cómo se irá a tapar eso, pero las iglesias donde hay luces de colores, donde hay fuegos artificiales, donde echan serpentina. Me contaba una hermana evangelista que una vez llegó a una iglesia y era una discoteca, fuegos artificiales, luces, era oscuro, echaban humo, serpentinas y todo. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios no está, entonces tratan de hacer cosas para entretener a las personas. Y nadie debe venir a una iglesia a buscar entretención, porque esto no es un club. Esto no lo hacemos para desestresarnos. Cuando nosotros ayunamos no lo hacemos para bajar la barriga. Cuando nosotros hacemos algo no lo hacemos para distraernos. Nosotros ayunamos buscando la presencia de Dios. Nosotros oramos no para que se me quite el dolor de cabeza, sino buscando a Dios. Entonces la palabra del Señor dice que renunciemos a toda impiedad y a los deseos mundanos. También dice que permanezcamos unidos como iglesia. Nosotros podemos ver en 1 Corintios 1:10 que el Señor dice, una misma mente y un mismo parecer. Ayer me puse a revisar el manual de Discipulado 1 y había una gráfica muy bonita. Dice que no haya divisiones. Y recordando el discipulado que me puse a ojear ayer, decía, coja un palillo y déselo a alguien, lo va a partir fácil. Dele un rollo de palillos y va a ser que es difícil, va a ver que es difícil. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros vamos a una iglesia pero no nos integramos, no estamos en el mismo sentir, el enemigo puede atrapar a alguien. Pero cuando estamos juntos en el mismo sentir, en la misma oración, el diablo no puede. Y dice la Biblia en el libro de Hechos que en el aposento alto estaban juntos, unánimes en oración, y el Espíritu Santo los llenó a todos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, estar juntos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces tenemos que prepararnos. Mucha gente dice, yo oro bastante, cuando yo oro las personas se quebrantan, cuando yo alabo las personas enseguida lloran. Lucas 10:20, nuestro Señor Jesucristo dijo, no os regocijéis porque los demonios se sujeten. Regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Todo nuestro afán tiene que ser ese. Gloria a Dios. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Si el Señor a través de nosotros hace sanidades, hace milagros, igual si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, dice el salmista. Entonces busquemos eso. Mateo 7:23 dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué le dijo? Alejaos de mí, no los conozco. Entonces, no debemos regocijarnos de lo que el Señor haga a través de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ya vamos a entrar en materia casi para terminar. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a pasar algo. Los que hayan muerto sin Cristo, el infierno. Los que hayan muerto con Cristo serán levantados y serán llevados a las nubes. Los que estemos vivos, si Dios permite, y no están con Cristo, se quedan para la tribulación. Los que estemos vivos y estemos con Cristo, para las nubes también. Y vamos a formar parte del ejército de Dios. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ya esto está diciendo, Él viene y hay que estar preparados. Y dice la Biblia que así como el rayo que sale del oriente y va para el occidente, así será la venida del Señor. Vamos a entrar ya en un tema un poquito más complicado. Daniel 9 del 24 al 27. Aquí se formó durante muchísimo tiempo una confusión en toda la iglesia.
No entendían qué era eso. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, todo lo malo, y poner fin al pecado. El Señor está diciendo, 70 semanas falta para ponerle fin al pecado. El que le va a poner fin al pecado es Jesucristo. Entonces faltaban 70 semanas para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos que es Jesucristo. Esto estuvo sellado durante mucho tiempo y no lo entendían, porque dice que esto será abierto al final de los tiempos. Por eso es que ahora podemos entender esto. Mucho tiempo no pudieron entenderlo, porque la Biblia decía que eso estaba sellado, pero ahora ya se reveló y ahora es cuando lo entendemos. ¿Qué quieren decir 70 semanas? Semanas es 7, y cuando se habla de 70, está hablando de años. 70 semanas por 7 años son 490 años. O sea que estos 490 años marcan lo que es el reloj de Dios. No como este que marca del 12 hasta el 12 otra vez, sino que marca 70. Cuando llegue 70 viene Cristo. 490, 70 semanas de 7. La Biblia también dice en esta misma profecía que cuando se dé la orden de restaurar el templo, en ese momento comienza a correr el reloj. Y los eruditos, los teólogos, los que estudian la Biblia, entienden que ese reloj comenzó a correr. Y ahí dice que esos 490 semanas, no era hasta la venida de Cristo, es hasta que el Mesías fuera crucificado, muriera. Cuando el Señor Jesucristo murió, pasaron exactamente 483 años. Porque es lo que los teólogos contaron. Algunos piensan que Macabeo, en la época de él, que fue el que instituyó una fiesta judía que se llama Hanukkah, en ese tiempo fue que se dio una dominación romana y fue que tomaron el templo. A partir de ahí, comenzaron a contar 490 semanas para la venida de Cristo. Y se dieron 483, que fue cuando Cristo murió. Faltan 7 semanas. Pero hay un dato más. También dice en Daniel, para que el Mesías, el 27, 24, ponga el 25. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 semanas más 7 son 69. Y esos 69 por 7 dan 490. Menos 483 que se dio hasta el templo, faltan 7 semanas. Ahora, estas 7 semanas es lo que la Biblia está representando con lo que va a ser lo que se llama la tribulación. La tribulación son 7 semanas que realmente, como hablamos de años, son 7 años. ¿Y de dónde se toma todo eso de que 7 semanas son años? Eso viene de Levíticos, porque cada 7 años se llamaba sabático. Entonces, cada semana se habla de 7 años. Entonces, estamos hablando que aquí, para que comience lo que se llama la tribulación, faltan 7 años. 3 años y medio se llaman tribulación como tal, que es cuando va a haber paz, y 3 años y medio, que es cuando se llama la gran tribulación. Durante los 3 primeros años y medio, ¿qué va a hacer? Esos 3 años y medio, el anticristo va a armar un solo ejército y va a haber paz. En el momento en que él decida dar la cara y rebelarse y adueñarse de todo, van a pasar 3 años y medio más, que se llama la gran tribulación, y es cuando se va a formar esta guerra. Entonces, en el momento en que toda esta guerra comience, es porque se habrán acabado esos 7 años. Ahora nosotros decimos, si pasaron 483 años y lo que faltan son 7 años, ¿por qué no han corrido esos 7 años? Esto es lo que se llama tiempo de gracia. En el momento en que eso ocurra, todos los que estén sin Cristo o mueren o se van con el anticristo. Y ese tiempo que Dios tiene el reloj detenido para que corran esas 7 que faltan, se llama tiempo de gracia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, 8 y 9. 2 de Pedro dice: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pon la otra.
el Señor no retarda su promesa. O sea, Él no es que se esté demorando, nos está dando chance. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces hay mucha gente que dice, no, Cristo ya no viene. Eso se demora. Él se llama tiempo de gracia. Nos está dando el tiempo de que nos arrepintamos, de que nos afirmemos. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se está acercando. Ahora vamos a hablar de algo maravilloso que se llama las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, del 7 al 10. Vamos a hablar de una boda. Nosotros, la iglesia, representamos la novia y Jesucristo es el novio. Apocalipsis 19, 7 y 10. Gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Pon el 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y el 10, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es una boda? Les comenté, creo que les comenté la vez pasada de matriz y matrimonio. La palabra matrimonio viene de matriz. Cuando uno se va al antiguo latín, matriz es lo que sella el matrimonio. No puede haber matrimonio entre dos hombres porque no hay matriz. No puede haber matrimonio entre dos mujeres porque aunque hay matriz, el hombre es el que sella. Cuando nosotros vamos a la etiología de la palabra matrimonio, estamos hablando que es un casamiento, pero que eso le da derecho a una mujer de que sus hijos reciban la herencia del hombre y tengan el apellido de ese hombre. Entonces un hombre con otro hombre no hay matriz. Mujer con mujer no hay hombre que selle. Que ahora le pongan nombres, casamiento, alguna cosa, pero no es matrimonio. Nosotros aquí estamos hablando de un matrimonio entre Jesucristo y la iglesia. Y cuando nosotros vamos al antiguo Israel, ¿qué era una boda? Una boda no era algo tan simple como decirte, oye, se me ocurrió, vamos a casarnos. Una boda era un protocolo que demoraba mucho tiempo. Era un contrato. Ni siquiera lo hacía un hombre con una mujer. Lo hacían los papás de cada uno. Por eso es que si nosotros vamos a la parte exacta de que si puede haber noviazgo en la iglesia y en el cristianismo, realmente noviazgo no hay. Porque en Israel nunca se vio eso. Cuando nosotros miramos simplemente, es más, ni siquiera los hombres escogían, sino que el papá le decía, mira, tú te casas con Raquel, tú te casas con este y tú te casas con este. Entonces, lo que se llama como noviazgo simplemente es lo que demora el tiempo mientras se casan. Entonces, en el antiguo Israel el matrimonio tiene 3 etapas. La primera etapa se llama período de esponsales. Firman un contrato, papás de la novia, papás del novio, hacemos un contrato, listo, ustedes están comprometidos. Eso se llama período de esponsales. En ese periodo era cuando estaban José y María, y resulta que nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, está en María. Y cuando José se da cuenta que ella está embarazada, él piensa que está con otro hombre y él, para que no la maten, como decía la ley, él dijo, simplemente nos separamos, porque estaban en ese periodo que se llama esponsales. ¿Cuándo es la segunda etapa? 1 año después. 1 año esperando, 1 año donde nada, 1 año donde estaban como amigos, pero ya estaban comprometidos. En esa segunda etapa pasa algo muy bonito. El novio a medianoche sale con sus amigos, varones, ninguna mujer, sale con sus amigos, llevan antorchas, van por toda la calle y eso parece un desfile. Y llegan a la casa de la novia a la medianoche cuando la novia está esperando con sus doncellas. Y cuando están ahí, viene él y la coge y la lleva a la casa de los papás y ahí comienza la segunda etapa. En esta segunda etapa fue donde está fundamentada la parábola de las 10 vírgenes.
que las 10 vírgenes, yo al principio decía, pero entonces 10 mujeres esperando un señor. 10 mujeres esperando un hombre, no. Ellas están esperando que el novio venga por la novia. Y ellas son las doncellas que tienen que tener sus velas encendidas porque ahí lo que hay es fuego. Entonces, esta parábola se dio en esta segunda etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? Cuando ya se hace la boda como tal y demora hasta una semana la fiesta. Y en esa se basa lo que nuestro Señor Jesucristo muestra de las bodas de Caná. Las bodas de Caná demoraron varios días de fiesta, se acabó el vino que eran en cántaros, pero es que era una semana de fiesta. Entonces, ¿cómo se aplica eso para nuestra vida con Cristo? La primera etapa ya se dio. ¿Cuál es esa? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos en la primera etapa. Ya esa primera etapa se dio para todos los que estamos aquí. Segundo, Jesucristo es el Señor y Salvador. Siempre que había un contrato, los papás de la novia tenían que dar una dote, una cantidad de dinero al papá del novio. Los papás de la novia eran los que tenían, le daban la hija y le daban dinero. Eso ya fue pagado con la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo es el pago a Dios por la novia. Ya esa segunda etapa estamos viviéndola porque ya Jesucristo nuestro Señor murió. En este momento nosotros estamos comprometidos con Cristo y tenemos que ser como las novias sensatas. Estar esperando y velando. Por eso veíamos al principio, orad y velad. Tenemos que tener fuego encendido en nuestras lámparas, aceite. ¿Cuál es el aceite? El Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que busca entretención, pero que no está el Espíritu Santo de Dios, esa iglesia no tiene aceite. Cuando venga el novio se queda por fuera. Cuando venga el novio cierran la puerta y dirán, Señor, ábrenos. Se quedan afuera. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Realmente la segunda etapa se va a concretar de una forma. Ya vivimos la primera. Estamos en un noviazgo de compromiso, pero para la segunda, recuerden que el novio va y busca a la novia y se la lleva para su casa o para la casa de los papás. Ese es el arrebatamiento. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, el novio viniendo por la novia y nos va a llevar. Entonces, esa es la etapa en la que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cuál es la tercera etapa? Lo que dice ahí, las bodas del Cordero. Entonces ahí sí vamos a estar con Cristo. ¿Qué quiere decir esas bodas del Cordero? Quiere decir que no es un juicio de castigo. Las bodas del Cordero es un reconocimiento que Dios nos da por haber sido fieles, por haber permanecido a Él. O sea que las bodas del Cordero no es un juicio donde nos van a castigar. Simplemente Dios va a hacer una gran comida, una gran boda, una gran celebración para su pueblo que va a estar esperando y que el Mesías va a venir por él. Entonces la invitación que les hago hoy es fortalecernos, abrir los ojos. La Biblia dice que estemos apercibidos. ¿Qué quiere decir apercibidos? Que estemos alertas. Mucha gente duerme en el espíritu. Mucha gente dice, el Señor no viene por ahora. Mucha gente dice, más adelante me convierto. Eso es una frase que mucha gente me ha dicho. Yo sé que el Señor me va a llamar. Yo sé que más adelante lo voy a buscar. Eso más adelante ya habrá tiempo. Pero resulta que la Biblia dice que solamente Dios sabe cuándo se va a dar su venida. Y estemos preparados, porque la Biblia dice que va a haber el lloro y el crujir de dientes. Ustedes saben lo terrible, que después de nosotros andar con una Biblia debajo de un brazo, haber levantado al Señor y adorado, quedarse una persona. Eso es terrible, porque ya hablaremos más adelante y en otro tiempo, en esa tribulación va a haber persecución. Si ahora la gente no quiere aceptar a Cristo, ¿cómo va a ser en ese momento después cuando los persigan? Si ahora hay mucha gente que niega a Jesucristo, mucha gente dice, ¿tú eres cristiano? No, yo soy simpatizante. Yo apenas voy porque me gustan las alabanzas. Yo apenas voy porque me relajo. Pero no, yo no soy de eso. No. Yo no soy aleluya. O yo no soy legalista porque ellos son muy legalistas. No, yo no quiero dejar muchas cosas. Si ahora muchas personas niegan a Jesucristo, ¿cómo será en ese tiempo? Que dice la Biblia que no podrán negociar, no podrán comprar, no podrán vender. Los perseguirán.
Entonces, este es el momento. Me decía un compañero a quien yo le predicaba. Él me decía, no, pero yo pienso que puede haber otro bus y yo me embarco en el otro. ¿Y si no hay otro? ¿Y si no hay más? ¿Y si las personas se mueren? Porque mucha gente dice, yo soy joven, más adelante. La invitación que les hago hoy es que nos afirmemos en el Señor.